Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. El Dr. Beltar miraba la pantalla de datos, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Las lecturas de la Tierra desfilaban ante su vista, pero nada parecía impresionante. A lo largo de su extensa carrera, había estudiado cientos de nuevas especies. La mayoría de ellas mostraba potencial en algunas áreas. Estos humanos eran diferentes, pero no en el buen sentido. La sala de reuniones del Consejo Galáctico era enorme. Seres de toda la galaxia se sentaban en sillas flotantes que se ajustaban a sus tipos de cuerpo. Algunos tenían tentáculos, otros alas, y unos pocos parecían cristales andantes. El Dr. Beltar era un Ketri de piel gris y cuerpo alto y delgado. Su pueblo se había unido al Consejo hacía 3.000 años. Hoy revisaban las solicitudes de especies que deseaban unirse a la comunidad galáctica. La Tierra era la siguiente en la lista. La delegación humana, visiblemente nerviosa, se sentaba en la mesa central. Eran 5, vestidos con sencillos uniformes azules. Su líder era una mujer llamada embajadora Sara Martínez. No dejaba de tocar un pequeño dispositivo en su muñeca. El Dr. Beltar lo reconoció como una unidad de traducción básica. Honorables miembros del Consejo, comenzó la embajadora Martínez. Comparecemos hoy ante ustedes para solicitar la membresía en el Consejo Galáctico. La humanidad tiene mucho que ofrecer a la galaxia. El Dr. Beltar tomó notas en su tableta. Los humanos hablaban con confianza, pero los informes de su tecnología contaban una historia diferente. Había visto sus naves de camino a esta reunión. Cohetes químicos básicos con primitivos motores de fusión. Sus naves más rápidas apenas alcanzaban el 1% de la velocidad de la luz. El comandante Sakmut se sentaba a 3 asientos del Dr. Beltar. El líder militar estaba revisando los sistemas de armamento humanos. Su especie, el Dominio, poseía la flota más poderosa de la galaxia. Sakmut era conocido por su actitud seria y sus rápidas decisiones sobre amenazas militares. La embajadora Martínez activó una pantalla holográfica. Nos gustaría mostrarles nuestra tecnología militar más avanzada. La pantalla mostró un largo tubo de metal montado sobre lo que parecía una simple plataforma. El Dr. Beltar entrecerró los ojos ante la imagen. Parecía ser algún tipo de arma, pero no estaba seguro de cómo funcionaba. Este es nuestro cañón de riel Mark VII, explicó Martínez. Utiliza campos electromagnéticos para acelerar proyectiles metálicos a velocidades muy altas. Nuestros últimos modelos pueden disparar proyectiles a 8 km/s. Varios miembros del Consejo se revolvieron en sus asientos. El Dr. Beltar escuchó lo que pareció una risa contenida desde la sección de los Belcarí. Los Belcarí eran comerciantes que habían visto armas de toda la galaxia. La expresión del comandante Sakmut no cambió, pero el Dr. Beltar lo vio lanzar una mirada a su ayudante. El ayudante susurró algo que hizo que otros oficiales del dominio negaran con la cabeza. 8 km/s, repitió el portavoz del Consejo Tranduk, un ser antiguo cuya especie había dominado el viaje espacial antes de que los humanos descubrieran el fuego. Eso es poco impresionante. El Dr. Beltar sabía lo que el portavoz quería decir. 8 kilómetros por segundo era increíblemente lento para los estándares galácticos. La mayoría de los proyectiles militares viajaban a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los disruptores cuánticos del dominio podían desgarrar la materia a nivel atómico. La hegemonía usaba armas de plasma que ardían a temperaturas más altas que la mayoría de las estrellas. La embajadora Martínez continuó su presentación, mostrando diferentes tipos de munición para el cañón de riel. Eran proyectiles de metal sólido,
municiones explosivas y algo que llamaban proyectiles de penetración, hechos de materiales muy densos. Nuestros cañones de riel tienen varias ventajas, dijo Martínez. Son fiables, fáciles de mantener y la munición es simple de fabricar. Funcionan en cualquier entorno y no requieren materiales exóticos. El doctor Beltar tomó más notas. Fiable y simple solía significar primitivo en términos galácticos. Las especies que presumían de un fácil mantenimiento típicamente carecían de la tecnología para sistemas más avanzados. La presentación humana continuó durante 20 minutos. Mostraron sus casas espaciales, que parecían cajas de metal con motores acoplados. Sus sistemas defensivos eran escudos de energía básicos que podían detener proyectiles simples y armas de energía de bajo nivel. Cuando la presentación terminó, los miembros del consejo discutieron la solicitud en sus lenguas nativas. El doctor Beltar habló con su equipo de investigación a través de su canal de comunicación privado. Evaluación, preguntó a su investigadora junior, la doctora Fentai. Tecnológicamente adolescentes, respondió Fentai. Sus armas cinéticas podrían haber sido impresionantes hace 2.000 años. Hoy son piezas de museo. El doctor Beltar estuvo de acuerdo. Había visto armas similares en archivos históricos. Los Brenti habían usado aceleradores electromagnéticos durante su temprana era espacial, antes de desarrollar cañones de fotones. Los Sepran habían construido masivos cañones de riel para defensa planetaria hasta que aprendieron a manipular la gravedad misma. El comandante Sakhmut mantenía su propia discusión con sus asesores militares. Sus voces eran bajas, pero el oído mejorado del doctor Beltar captó fragmentos. Proyectiles cinéticos, dijo un asesor. Nuestros escudos los desviarían fácilmente. 8 km/s, se rió otro. Mi casa personal se mueve más rápido que sus armas. Coeficiente de amenaza mínimo, concluyó Sakhmut. Archívenlos bajo sin valor estratégico. La votación formal comenzó una hora más tarde. Cada especie del consejo emitió su decisión electrónicamente. El doctor Beltar votó por aceptar a los humanos, pero solo por razones humanitarias. Parecían bastante inofensivos, y la galaxia tenía espacio para otra especie menor. El recuento final mostró una abrumadora aprobación para la membresía humana. Sin embargo, el doctor Beltar notó algo en la letra pequeña de la decisión. A los humanos se les concedía un estatus de membresía limitada. Podían comerciar con las especies del Consejo y establecer pequeñas colonias, pero estaban restringidos a los territorios del borde exterior. La embajadora Martínez aceptó la decisión con visible alivio. Probablemente no entendía que su especie acababa de ser clasificada como una potencia menor sin ninguna relevancia militar. Gracias, honorable Consejo, dijo Martínez. Esperamos contribuir a la paz y prosperidad galáctica. Después de la ceremonia, el doctor Beltar observó a la delegación humana prepararse para partir. Parecían felices con su aceptación, completamente inconscientes de cómo el Consejo los veía en realidad. Sintió un poco de lástima por ellos. La mayoría de las especies tardaban décadas o siglos en desarrollar tecnología respetable después de unirse al Consejo. Los humanos necesitarían incluso más tiempo. El comandante Sakhmut se le acercó mientras la sala se vaciaba. ¿Qué piensas de nuestros nuevos miembros?, preguntó Sakhmut. El doctor Beltar consideró sus palabras cuidadosamente. Muestran potencial de crecimiento. Su tecnología es básica, pero parecen decididos. Básica es generoso, replicó Sakhmut. He visto armas más peligrosas en juguetes para niños. Esos cañones de riel podrían, quizás, abollar la pintura de una de nuestras naves. Quizás, dijo el doctor Beltar. Pero toda especie empieza en alguna parte. Sakhmut asintió distraídamente. Su atención ya se estaba desviando hacia asuntos más importantes. El dominio planeaba una nueva expansión en territorios en disputa. Las especies con cañones de riel no formaban parte de esos cálculos. El doctor Beltar regresó a su oficina para completar el papeleo. Abrió el archivo oficial para la especie 7.847, humanos, y comenzó a escribir su evaluación.
El análisis tecnológico inicial muestra una gran dependencia de sistemas de armamento cinético primitivos. La aceleración electromagnética de riel parece ser su principal innovación militar. Velocidad máxima de proyectil: 8 km por segundo. Capacidades defensivas limitadas a escudos de energía básicos. Hizo una pausa, pensando en la presentación de los humanos. Habían parecido orgullosos de sus cañones de riel, como niños mostrando un dibujo a los adultos. Era casi conmovedor en su inocencia. Recomendación: conceder membresía limitada al Consejo con restricciones territoriales al borde exterior. Asignar a una vía de desarrollo de baja prioridad. Tiempo estimado para alcanzar relevancia estratégica: de 500 a 1.000 años estándar. El Dr. Beltar selló el informe y lo transmitió a los archivos del Consejo. En unos días, algún administrador asignaría a los humanos una pequeña colonia minera en algún lugar lejos de las rutas comerciales importantes. Probablemente estarían contentos con lo que recibieran. 3 días después, la capitana Sarah Chun recibió las coordenadas de un planeta llamado Haven 7. Estaba ubicado en el borde exterior, lejos de los bulliciosos sistemas centrales donde se concentraba la mayor parte de la civilización galáctica. El planeta tenía ricos depósitos minerales, pero condiciones climáticas adversas. La capitana Chun estudió el paquete de información que venía con las coordenadas. Haven 7 se encontraba en un sistema aislado con propiedades magnéticas inusuales. El planeta mismo tenía un campo magnético muy fuerte, mucho más que el de la Tierra. Algunas de las notas técnicas mencionaban interferencias con los equipos de navegación estándar. Miró los datos y sonrió. La mayoría de las especies verían la interferencia magnética como un problema. La capitana Chun lo veía como algo interesante. Había sido ingeniera antes de convertirse en capitana de nave. Los fenómenos electromagnéticos eran algo que entendía muy bien. El Consejo les había dado exactamente lo que habían pedido: una oportunidad de demostrar su valía entre las estrellas. Simplemente no sabían lo que los humanos podían hacer cuando se lo proponían. La capitana Chun comenzó a planificar el viaje a Haven 7. Hizo listas de equipos y personal para la colonia. La mayoría de los artículos eran estándar: edificios prefabricados, equipo de minería, sistemas de comunicación y defensas básicas. Al final de su lista, añadió algo que la hizo sonreír: componentes de cañón de riel para operaciones mineras. El Consejo pensaba que los cañones de riel humanos eran juguetes primitivos. Descubrirían cuán equivocados estaban, pero no por bastante tiempo. La galaxia estaba a punto de aprender algo importante sobre la humanidad. Cuando los humanos encontraban una herramienta que funcionaba, no la abandonaban por algo más sofisticado. La mejoraban. 3 años habían pasado desde que la capitana Sarah Chun pisó por primera vez Haven 7. La colonia humana había crecido de unos pocos refugios temporales a un asentamiento en toda regla con más de 2.000 personas. Las operaciones mineras funcionaban sin problemas, extrayendo minerales raros por los que los mercados galácticos pagaban buenos precios. La capitana Chun estaba en la plataforma de observación del centro de mando principal, contemplando la bulliciosa actividad de abajo. Trabajadores con trajes protectores se movían entre el equipo de minería y las instalaciones de procesamiento. Las constantes tormentas electromagnéticas del planeta creaban hermosos espectáculos de luces en el cielo, pero también hacían que los equipos electrónicos se comportaran de forma extraña. El Dr. Marcus Webb se unió a ella en la ventana de observación. Llevaba una gruesa carpeta de notas de investigación y tenía la mirada emocionada de alguien que había hecho un descubrimiento importante. Las lecturas magnéticas están por las nubes otra vez hoy, dijo Webb, abriendo su carpeta. Llevo 6 meses estudiando las propiedades electromagnéticas de este planeta, Sarah. Este lugar es increíble. La capitana Chun se volvió para mirarlo. Webb había sido el ingeniero jefe de armamento en la Estación de Defensa de Marte antes de ofrecerse como voluntario para la misión de la colonia. Su experiencia con la tecnología de cañones de riel había sido invaluable durante la instalación de sus operaciones mineras. «Muéstrame lo que has encontrado», dijo Chun. Webb extendió varias gráficas sobre una mesa cercana.
Los papeles estaban cubiertos de cálculos y diagramas que parecían complejos circuitos eléctricos. Mira estas mediciones de intensidad de campo, explicó Webb, señalando un gráfico con picos muy altos. El campo magnético de Haven 7 no es solo fuerte. Forma patrones de enfoque naturales que amplifican los efectos electromagnéticos. Chun estudió las gráficas. Tenía formación en ingeniería, pero los cálculos de Webb superaban su pericia. Sin embargo, podía ver que los números eran mucho más altos de lo que habían esperado. ¿Qué significa esto para nuestras operaciones?, preguntó ella. Bueno, oficialmente, significa que nuestros cañones de riel mineros están funcionando mucho mejor de lo diseñado, dijo Webb con una leve sonrisa. Estamos extrayendo mineral al doble de la tasa proyectada porque la aceleración electromagnética es más eficiente aquí. Chun notó el énfasis de Webb en la palabra oficialmente. Lo conocía lo suficiente como para reconocer cuando se guardaba algo. Y extraoficialmente. Webb miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Luego sacó otro juego de papeles del fondo de su carpeta. Estos diagramas mostraban estructuras mucho más grandes con complejos arreglos de bobinas electromagnéticas. Extraoficialmente, creo que podríamos escalar nuestra tecnología de cañones de riel de maneras que sorprenderían a mucha gente, dijo Webb en voz baja. El campo magnético de este planeta podría usarse para crear cámaras de aceleración de un tamaño sin precedentes. La capitana Chun sintió que su pulso se aceleraba. Comprendió las implicaciones de inmediato. La comunidad galáctica había descartado los cañones de riel humanos como armas primitivas. Pero, ¿y si esas armas pudieran hacerse mucho más poderosas? ¿Cuánto más poderosas?, preguntó. Necesitaría hacer más pruebas, respondió Webb. Pero mis cálculos preliminares sugieren que podríamos alcanzar velocidades de proyectil que nadie en la galaxia esperaría de un arma cinética. Su conversación fue interrumpida por una alerta de comunicación desde la consola principal. Chun se acercó y activó la pantalla. El rostro del comerciante Caseelin apareció en la pantalla. El mercader Belcarí había estado visitando Haven 7 regularmente para recoger los envíos de minerales. Saludos, capitana Chun, dijo Caseelin en un estándar galáctico con acento. Me aproximo a su sistema para la recogida mensual. ¿Está listo su envío? Listo y esperando, respondió Chun. Tendremos la carga lista en las 2 horas siguientes a su llegada. Excelente. Sus operaciones mineras continúan impresionando a los consejos comerciales. Muy eficientes para un equipo tan sencillo. Chun sonrió cortésmente. Después de 3 años, se había acostumbrado a la condescendencia casual de las especies galácticas. Siempre elogiaban la eficiencia humana mientras dejaban claro que consideraban su tecnología inferior. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, dijo Chun. Después de terminar la comunicación, Webb volvió a sus notas de investigación. Hablando de equipo sencillo, Caseelin probablemente querrá inspeccionar nuestros cañones de riel mineros de nuevo. Siempre hace las mismas preguntas sobre su funcionamiento. Déjalo mirar, dijo Chun. Él ve lo que queremos que vea. Esto era cierto. Los cañones de riel mineros que Caseelin y otros visitantes observaban eran, de hecho, dispositivos simples utilizados para extraer mineral de formaciones rocosas profundas. Operaban exactamente como se esperaba para la tecnología humana. Lo que los visitantes no veían eran las instalaciones experimentales que Webb había estado construyendo en secciones ocultas del complejo minero. Durante el último año, Webb y un pequeño equipo de ingenieros habían estado probando formas de aprovechar las propiedades magnéticas únicas de Haven 7. Trabajaban durante los turnos de noche, cuando la mayor parte de la colonia dormía. Sus experimentos se disfrazaban de mantenimiento rutinario del equipo de minería. ¿Cómo progresa el proyecto de investigación?, preguntó Chun, usando su frase clave para el trabajo secreto de Webb. Mejor de lo que esperaba, respondió Webb. Hemos probado con éxito versiones a pequeña escala del nuevo sistema de aceleración. Los resultados son prometedores, pero necesitamos más tiempo y recursos para construir algo significativo. Chun asintió. Tenían que ser cuidadosos.
La comunidad galáctica permitía que las colonias humanas tuvieran armas defensivas, pero había límites. Si otras especies sospechaban que los humanos estaban desarrollando tecnología militar avanzada, podría atraer una atención no deseada. Sigue trabajando en ello, dijo Chun. Pero mantén los protocolos de seguridad. No estamos listos para mostrarle a nadie de lo que somos realmente capaces. 2 horas más tarde, la nave del comerciante Case Elin aterrizó en el pequeño espaciopuerto de la colonia. Chun lo recibió personalmente, como siempre hacía durante estas visitas. El comerciante Belcarí era un representante típico de su especie. Alto, delgado, con piel azul verdosa y grandes ojos adaptados a condiciones de poca luz. Capitana Chun, un placer como siempre, dijo Case Elin mientras caminaban hacia el área de almacenamiento de carga. ¿Cómo se están adaptando a la vida en el borde exterior? Nos va bien, respondió Chun. El trabajo es duro pero gratificante. Imagino que debe ser difícil estar tan lejos de los sistemas civilizados, continuó Case Elin. ¿Alguna vez lamenta no haber elegido una carrera más desarrollada? Conozco varias especies que podrían usar administradores cualificados en los mundos del núcleo. Chun mantuvo su expresión neutral. Preferimos construir algo propio aquí. Llegaron al área de carga, donde los trabajadores estaban cargando minerales refinados en plataformas antigravedad. El envío representaba 3 meses de operaciones mineras y le daría a la colonia suficientes créditos para comprar suministros y equipo para el próximo trimestre. Sus tasas de extracción continúan mejorando, observó Case Elin, revisando el manifiesto en su dispositivo portátil. Estas cantidades son bastante impresionantes para una tecnología minera tan básica. Nuestra gente trabaja duro, dijo Chun simplemente. Case Elin asintió distraídamente, luego miró hacia el complejo minero visible en la distancia. He notado que han añadido algunas estructuras nuevas desde mi última visita. Expandiendo operaciones. Actualizaciones de rutina en nuestras instalaciones de procesamiento, replicó Chun. Esto era técnicamente cierto. Las instalaciones experimentales de Webb estaban clasificadas como equipo de procesamiento en los registros oficiales de la colonia. Por supuesto. Supongo que incluso los sistemas simples pueden optimizarse con el tiempo. Una vez completada la transferencia de carga, Case Elin solicitó su habitual recorrido por las operaciones mineras. Chun lo guió personalmente a través de las instalaciones principales, mostrándole los extractores de cañón de riel estándar y el equipo de procesamiento de mineral. Fascinante, dijo Case Elin mientras observaban un cañón de riel minero disparar un proyectil de penetración profundamente en una formación rocosa. Un enfoque tan directo para la excavación. Sin cortadores de plasma ni disruptores moleculares. A veces los métodos antiguos funcionan mejor, dijo Chun. Lo que Case Elin no veía era la infraestructura electromagnética adicional que Webb había integrado en los sistemas mineros. Para un observador casual, las bobinas y conductos de energía extra parecían actualizaciones de equipo estándar. En realidad, eran componentes de un proyecto mucho más grande. Esa noche, después de que la nave de Case Elin partiera, Chun se reunió con Webb y su equipo de investigación en una sala de conferencias segura. El equipo estaba formado por 12 ingenieros y científicos que se habían ofrecido como voluntarios para el proyecto clasificado. Informe, dijo Chun al comenzar la reunión. La doctora Sarah Kim, la física del equipo, habló primero. Hemos completado el análisis de las variaciones del campo magnético en todo el planeta. Hay varias ubicaciones donde los efectos de enfoque natural son particularmente fuertes. El sitio minero 7 es el más prometedor, añadió el ingeniero Tom Rodríguez. Las formaciones geológicas allí crean un canal electromagnético natural que se extiende por varios kilómetros bajo tierra. Webb mostró un mapa tridimensional del sitio propuesto. Si pudiéramos construir una cámara de aceleración a lo largo de este canal natural, podríamos alcanzar velocidades de proyectil que sorprenderían a la comunidad galáctica. ¿De qué nivel de sorpresa estamos hablando?, preguntó Chun. Estimaciones conservadoras sugieren que podríamos alcanzar el 15% de la velocidad de la luz, respondió Webb. Posiblemente más alto en condiciones óptimas. La sala quedó en silencio.
Todos entendieron lo que esos números significaban. Un proyectil viajando al 15% de la velocidad de la luz llevaría una energía cinética equivalente a una pequeña arma nuclear. Ninguna tecnología de escudos en la galaxia estaba diseñada para detener proyectiles relativistas. ¿Qué necesitaríamos para construir un sistema así?, preguntó Chun. Tiempo, materiales y secretismo, dijo Webb. La construcción tomaría al menos 6 meses, y necesitaríamos disfrazarla como una expansión de las operaciones mineras. Chun pensó cuidadosamente en las implicaciones. Si los descubrían construyendo tal arma, podría ser visto como un acto de agresión por la comunidad galáctica. Pero si tenían éxito, la humanidad tendría una capacidad defensiva que nadie esperaba. La situación política en los sistemas del núcleo se está volviendo inestable, dijo Chun. Los informes de inteligencia sugieren que el dominio de Kataiba está considerando expandirse hacia territorios neutrales. Esto era cierto. Comunicaciones recientes de la Tierra habían descrito tensiones crecientes entre las principales potencias galácticas. El dominio era conocido por sus políticas agresivas y su avanzado armamento cuántico. Si decidían expandirse hacia el borde exterior, colonias como Haven 7 podrían convertirse en objetivos. Si el dominio viene por aquí, nuestras defensas estándar no durarían ni 5 minutos contra su flota, dijo la doctora Kim, pero no esperarían ninguna resistencia real de una colonia minera humana. Webb añadió, sus evaluaciones de inteligencia todavía clasifican nuestras armas como primitivas. Chun tomó su decisión. Inicien el proyecto, pero mantengan una seguridad absoluta. Si alguien pregunta, estamos expandiendo nuestras operaciones de minería profunda para alcanzar nuevos depósitos de mineral. Durante las semanas siguientes, la construcción secreta comenzó. El equipo de Webb trabajó en turnos cuidadosamente planificados, utilizando equipo de minería para excavar la masiva cámara subterránea que albergaría su sistema de aceleración electromagnética. Para los observadores externos, parecía una expansión normal de las operaciones de la colonia. El proyecto requería enormes cantidades de energía y sofisticados componentes electromagnéticos. Afortunadamente, los reactores de fusión de la colonia podían proporcionar la energía, y muchos de los materiales necesarios podían fabricarse utilizando sus instalaciones de fabricación existentes. 3 meses después de iniciada la construcción, recibieron otra visita de un comerciante galáctico. Esta vez, era un mercader de la hegemonía llamado Borlag, que era menos amistoso que Kasselin. Su producción minera ha aumentado significativamente, observó Borlag durante su inspección. La autoridad comercial de la hegemonía siente curiosidad por sus métodos. Hemos optimizado nuestros procesos de extracción, respondió Chun con cuidado. De hecho, algunos en la autoridad comercial se preguntan si las técnicas mineras humanas podrían ser aplicables a otras operaciones. Quizás estarían dispuestos a compartir sus innovaciones. Chun sintió un escalofrío de preocupación. Si la hegemonía se interesaba demasiado en sus operaciones, podría llevar a un escrutinio no deseado. Nuestros métodos están específicamente adaptados a las condiciones únicas de Haven 7, dijo. Probablemente no funcionarían bien en otros planetas. Borlag aceptó esta explicación, pero Chun notó que pasó más tiempo examinando su equipo que los comerciantes anteriores. Tomó nota mental de ser aún más cuidadosa con la seguridad. Esa noche, Webb informó que la cámara de aceleración estaba casi completa. Las bobinas electromagnéticas estaban instaladas y probadas. Los sistemas de energía estaban en línea y funcionando correctamente. Todo lo que necesitaban ahora era un proyectil adecuado y un objetivo para probar su creación. ¿Cuándo estaremos listos para una prueba completa?, preguntó Chun. 2 semanas, respondió Webb. Pero solo tendremos una oportunidad. Los requisitos de energía son enormes. Después de que disparemos esto, el sistema tardará días en recargarse. Chun asintió. Esperaba que nunca necesitaran usar su arma secreta. Pero si la situación política de la galaxia continuaba deteriorándose, Haven 7 podría necesitar toda la ventaja que pudiera obtener. Los humanos ya no eran la inofensiva colonia minera que la comunidad galáctica pensaba que eran. Se habían convertido en algo mucho más peligroso,
y nadie sospechaba nada. El almirante Vexcan estaba en el puente de su buque insignia, el Victoria Inevitable, observando las pantallas de los sensores mientras su flota se acercaba al sistema Haven 7. 47 naves de la Armada del Dominio se movían en perfecta formación detrás de él. Era más potencia de fuego de la que la mayoría de las especies habían visto jamás en un solo lugar. El almirante era un miembro alto de la especie Cataiba, con piel de color púrpura oscuro y 4 brazos que terminaban en manos con garras. Su pueblo había gobernado su sector de la galaxia durante más de 1000 años a través de una tecnología militar superior y la voluntad de usarla. Informe sobre el sistema objetivo, ordenó Vexcan. El capitán Vextor, su oficial de inteligencia, activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema Haven 7. Un solo planeta habitado, almirante. Colonia minera humana establecida hace 3 años. Población aproximada de 2.000. Capacidades defensivas mínimas. Vexcan estudió la pantalla con satisfacción. Los humanos estaban exactamente donde los informes de inteligencia los habían ubicado. Una pequeña colonia aislada sin valor estratégico, excepto como ejemplo para otras especies. ¿Qué defensas tienen?, preguntó Vexcan. Instalaciones estándar de cañones de riel para operaciones mineras, respondió Vextor. Nuestros archivos indican una velocidad máxima de proyectil de 8 km por segundo, escudos de energía básicos alrededor del asentamiento principal. No se han detectado naves espaciales militares. Vexcan asintió. El dominio había decidido expandirse a los territorios del borde exterior, y colonias como Haven 7 necesitaban entender su nueva posición en el orden galáctico. La mayoría se rendiría sin resistencia una vez que vieran el tamaño de su flota. Comunicaciones, abran un canal con la colonia humana, ordenó Vexcan. La pantalla principal cambió para mostrar el puente de una nave humana en órbita alrededor de Haven 7. Una mujer con un sencillo uniforme azul apareció en la pantalla. Su expresión era tranquila, pero Vexcan pudo ver tensión en su postura. Soy la capitana Sarah Chun de la colonia Haven 7, dijo la mujer. ¿A qué debemos esta visita de la Armada del Dominio? Soy el almirante Vexcan, respondió él. Está hablando con el comandante de la Quinta Flota de Expansión. Su territorio ahora cae bajo la protección del dominio. La expresión de la capitana Chun no cambió, pero Vexcan notó que sus manos se aferraban con más fuerza a los brazos de su silla. No teníamos conocimiento de que nuestro territorio estuviera en disputa, dijo Chun con cuidado. Haven 7 es un asentamiento legal concedido por el Consejo Galáctico. La autoridad del Consejo en esta región ha sido reemplazada, declaró Vexcan. Tienen 2 opciones. Aceptar el gobierno del dominio y continuar sus operaciones bajo nuestra supervisión, o enfrentar las consecuencias de la resistencia. La capitana humana guardó silencio durante varios segundos. Vexcan había visto esta reacción muchas veces antes. Las especies menores necesitaban tiempo para procesar la realidad de su situación. ¿Qué significaría el gobierno del dominio para nuestra colonia?, preguntó Chun. El 70% de su producción minera será redirigido a las instalaciones del dominio, explicó Vexcan. Se establecerá una guarnición para asegurar el cumplimiento. Su gente será reubicada para hacer espacio para el personal del dominio. Entiendo, dijo Chun. Puedo solicitar tiempo para discutir esto con mi gente. Vexcan sonrió, mostrando sus afilados dientes. Pueden tener 24 horas para considerar sus opciones. Les sugiero que elijan sabiamente. La comunicación terminó y Vexcan se volvió hacia su oficial táctico. Desplieguen la flota en formación de intimidación estándar. Quiero que cada humano en ese planeta vea nuestras naves cuando miren su cielo. Sí, almirante, respondió el oficial táctico. Debo cargar los sistemas de armas. Mantengan los protocolos defensivos, dijo Vexcan. Nuestros escudos deberían ser suficientes contra cualquier cosa que los humanos puedan tener. Este era el procedimiento estándar para las operaciones de expansión del dominio. La flota se posicionaría alrededor del mundo objetivo con los escudos levantados y las armas listas. La mayoría de las especies se rendían inmediatamente ante tal fuerza abrumadora.
Vexcan había comandado operaciones similares contra 17 mundos diferentes en los últimos 5 años. Solo en 2 ocasiones las especies objetivo habían elegido resistir, y ambos conflictos habían durado menos de 1 hora. Las armas humanas eran aún más primitivas que la mayoría. El capitán Vextor estaba revisando los archivos de inteligencia sobre las capacidades militares humanas. Almirante, nuestro análisis indica que los cañones de riel humanos suponen una amenaza mínima para nuestras naves. Su velocidad máxima de proyectil es insuficiente para penetrar los escudos modernos. Confirmado, replicó Vexcan. Incluso si nos disparan todo lo que tienen, nuestros sistemas defensivos desviarán sus ataques con facilidad. El Victoria Inevitable y sus naves de escolta se posicionaron alrededor de Haven 7. El planeta era un mundo hostil con constantes tormentas electromagnéticas, pero tenía valiosos depósitos minerales que servirían bien a las necesidades industriales del dominio. En la superficie del planeta, la capitana Chun se reunía con su personal superior en el centro de mando de la colonia. La sala estaba llena de tensión mientras todos intentaban procesar lo que estaba sucediendo. 47 naves, informó el comandante Jackson, el asesor militar de la colonia. Nuestros sensores tienen problemas para obtener lecturas exactas a través de la interferencia electromagnética. Pero definitivamente es una flota de batalla completa. El Dr. Webb se sentó en la mesa de conferencias con su equipo de investigación. Se habían estado preparando para esta posibilidad, pero verla suceder era todavía impactante. Nuestras defensas estándar ni siquiera los frenarán, continuó Jackson. Esas naves tienen armas cuánticas y escudos de energía que pueden desviar cualquier cosa que tengamos. No todo lo que tenemos, dijo Webb en voz baja. Chun lo miró con atención. El proyecto secreto de Webb estaba completo, pero nunca lo habían probado a plena potencia. Si iban a usarlo, esta podría ser su única oportunidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte?, preguntó Chun. 6 horas para la carga completa del sistema, respondió Webb. Pero Sara, solo tenemos un disparo. Después de eso, la red eléctrica necesitará días para recuperarse. Chun pensó en sus opciones. Rendirse significaba el fin de su colonia como un asentamiento independiente. La resistencia con armas convencionales significaba la destrucción segura. Pero el proyecto de Webb ofrecía una tercera posibilidad. Hazlo, decidió Chun. Pero mantengan las operaciones normales de la colonia. Si nos están observando, necesitamos parecer que simplemente seguimos con nuestros asuntos. Durante las siguientes 18 horas, Webb y su equipo trabajaron frenéticamente para preparar su arma secreta. La cámara de aceleración electromagnética había sido construida dentro de la estructura del campo magnético natural del planeta. Desde la órbita, parecería una operación minera normal. El proceso de carga requería enormes cantidades de energía de los reactores de fusión de la colonia. El equipo de Webb tuvo que ser cuidadoso para enmascarar las firmas de energía para que la flota del dominio no detectara lo que estaban haciendo. El almirante Vexcan pasó el periodo de espera revisando informes de otras operaciones de expansión. La conquista del borde exterior por parte del dominio avanzaba antes de lo previsto. La mayoría de las especies se sometían sin resistencia. Almirante, informó el capitán Vextor, estamos detectando un aumento en el consumo de energía de la colonia humana. Su producción de energía se ha triplicado en las últimas 12 horas. Vexcan frunció el ceño. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Desconocido, señor. El campo electromagnético del planeta interfiere con nuestros escaneos detallados. Podría ser actividad industrial o preparación para una evacuación. Continúen monitoreando, ordenó Vexcan. Si planean huir, los detendremos antes de que lleguen al borde del sistema. El almirante no estaba particularmente preocupado. Las naves humanas eran lentas y mal armadas. Incluso si los colonos intentaban escapar, su flota podría interceptarlos fácilmente. 24 horas después del ultimátum, la capitana Chun abrió comunicaciones con el buque insignia del dominio. Almirante Vexcan, dijo Chun, hemos tomado nuestra decisión. Le escucho, respondió Vexcan, seguro de que ya sabía lo que la humana diría.
Rechazamos su demanda de rendición, declaró Chun claramente. Haven 7 es nuestro hogar y no lo abandonaremos. Vexcan se sorprendió. La mayoría de las especies que elegían resistir daban discursos dramáticos sobre honor y libertad. Esta humana parecía casi casual en su desafío. ¿Entiende lo que esto significa?, preguntó Vexcan. Lo entendemos perfectamente, replicó Chun. Estamos listos para lo que venga. Muy bien, dijo Vexcan. Han elegido la destrucción sobre la sabiduría. Les daré una última oportunidad para reconsiderar. Nuestra respuesta sigue siendo la misma, dijo Chun con firmeza. Vexcan cortó la comunicación y se volvió hacia su oficial de armas. Prepárense para demostrar las consecuencias de la resistencia. Apunten a su instalación minera más grande con una ráfaga cuántica de baja potencia. Quiero mostrarles lo que podemos hacer sin destruir nada valioso. Sí, almirante. Cargando armas. El disruptor cuántico principal del Victoria Inevitable comenzó a acumular energía para el disparo de demostración. El arma podría aniquilar toda la colonia si se disparaba a plena potencia, pero Vexcan quería dar a los humanos la oportunidad de entrar en razón. Almirante, informó el oficial táctico, estoy detectando lecturas de energía inusuales desde la superficie del planeta. La interferencia electromagnética dificulta obtener datos claros de los sensores. Especifique, exigió Vexcan. Fuente de energía desconocida a aproximadamente 50 kilómetros del asentamiento principal. La salida de energía es extremadamente alta, pero la firma no coincide con ninguna tecnología humana conocida. Vexcan estudió las pantallas de los sensores. Las lecturas eran confusas, pero no alarmantes. Probablemente los humanos tenían algún tipo de equipo industrial que causaba la interferencia. Continúen apuntando a la instalación minera, ordenó. Lo que sea que estén haciendo ahí abajo no les ayudará contra nuestras armas. En la superficie de Haven 7, Webb hizo los ajustes finales al sistema de puntería. El proyectil estaba cargado, una barra de tungsteno sólido de 3 toneladas, diseñada para sobrevivir a las increíbles fuerzas de aceleración. Energía al 98%, informó la doctora Kim desde la estación de control. Todos los sistemas en verde. El ordenador de puntería tiene fijado el buque insignia, añadió el ingeniero Rodríguez. Distancia, 400.000 km. Webb miró a la capitana Chun, que había insistido en estar presente para el disparo. Estamos tan listos como lo estaremos jamás. Chun asintió. Pensó en el almirante del dominio, que probablemente se preparaba para destruir su colonia. Esperaba que los humanos se rindieran o murieran en silencio. Estaba a punto de aprender algo importante sobre la determinación humana. Fuego, ordenó Chun. La cámara de aceleración electromagnética se activó con un sonido como un trueno controlado. Cada luz en la colonia parpadeó mientras la masiva oleada de energía fluía a través de las bobinas cuidadosamente diseñadas de Webb. El proyectil de tungsteno fue acelerado a través de la cámara subterránea, ganando velocidad con cada pulso electromagnético. En menos de 3 segundos, el proyectil emergió de la superficie del planeta al 15% de la velocidad de la luz. Era invisible a simple vista, moviéndose demasiado rápido para que la percepción humana pudiera seguirlo. En el Victoria Inevitable, el almirante Vexcan estaba a punto de dar la orden de disparar cuando todas las alarmas del puente comenzaron a sonar a la vez. «Almirante», gritó el oficial táctico, «proyectil cinético masivo en aproximación. Impacto en 4 segundos». «Imposible», dijo Vexcan. «Los humanos no tienen armas relativistas». 3 segundos, continuó el oficial. «Recomiendo acción evasiva inmediata». «Nuestros escudos lo detendrán», declaró Vexcan. «Es solo un proyectil cinético». El almirante estaba equivocado. Los escudos de energía del dominio estaban diseñados para desviar rayos de plasma, disruptores cuánticos y haces de partículas. No ofrecían protección contra una barra de tungsteno de 3 toneladas viajando a 45.000 kilómetros por segundo. El proyectil impactó en la sección de proa del Victoria Inevitable con la energía cinética de una pequeña estrella.
El buque insignia no explotó en ningún sentido convencional. Simplemente dejó de existir como un objeto reconocible, junto con 6 naves de escolta cercanas que fueron atrapadas en la devastadora liberación de energía. La explosión fue visible desde la superficie de Haven 7 como una breve nueva estrella en el cielo. Cuando la luz se desvaneció, 7 naves de guerra del dominio habían sido reducidas a nubes en expansión de plasma sobrecalentado. El almirante Bexcan estaba muerto, junto con 12.000 miembros del personal del dominio. Las 40 naves restantes de su flota miraban en estado de shock el espacio vacío donde su buque insignia había estado momentos antes. La capitana Chun observó la pantalla táctica mientras las naves supervivientes del dominio comenzaban rápidas maniobras de retirada. Ninguna de ellas quería averiguar si los humanos tenían más sorpresas esperando. «Dios mío», susurró el Dr. Webb. «Realmente funcionó». Chun abrió el canal de comunicación a la flota en retirada. «Aquí la capitana Chun de Haven 7. Consideren esto una demostración de las capacidades defensivas humanas. Sugerimos que reconsideren cualquier plan de expansión futuro en esta dirección». No hubo respuesta de las naves del dominio. Estaban demasiado ocupadas huyendo para mantener los protocolos de comunicación. En 6 horas, toda la flota del dominio había abandonado el sistema Haven 7. Las noticias del enfrentamiento comenzaron a extenderse por las redes de comunicación galácticas de inmediato. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no eran los inofensivos primitivos que todos creían que eran. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico comenzó 6 horas después de que la noticia llegara a los sistemas del núcleo. Representantes de 43 especies llenaron la gran sala de asambleas. Sus voces creaban un caos de diferentes idiomas y métodos de comunicación. El Dr. Beltar se sentó en su asiento designado, todavía tratando de procesar lo que había leído en los informes iniciales. Según múltiples fuentes, una colonia minera humana había destruido 7 naves de guerra del dominio con un solo proyectil cinético. Los números no tenían sentido con todo lo que sabía sobre la tecnología humana. El portavoz del Consejo Tranduk pidió orden con su báculo ceremonial. Los antebrazos del antiguo ser hicieron un gesto de silencio mientras los sistemas de traducción se activaban. «Estamos aquí para discutir el incidente en Haven 7», anunció Tranduk. «Escucharé los informes de todas las partes antes de proceder». La primera en hablar fue la embajadora Kataini del dominio. Su piel púrpura era más oscura de lo habitual, un signo de estrés en su especie. La pérdida de 7 naves y 12.000 efectivos era el peor desastre militar que el dominio había sufrido en décadas. «Honorable Consejo», comenzó Kataini. Los humanos lanzaron un ataque no provocado contra una flota pacífica del dominio. El almirante Bexcan estaba llevando a cabo negociaciones diplomáticas de rutina cuando dispararon contra su buque insignia con un sistema de armas desconocido. El Dr. Beltar notó la cuidadosa redacción. El dominio no mencionaba que habían dado a los humanos un ultimátum para rendir su colonia. La embajadora Martínez de la Tierra se puso de pie para responder. Se veía diferente a como lo hacía 3 años atrás, cuando presentó por primera vez la tecnología humana al Consejo. Había una nueva confianza en su porte. La flota del dominio llegó a Haven 7 con 47 naves de guerra y exigió la rendición de nuestra colonia, declaró Martínez claramente. Nos dieron 24 horas para evacuar nuestros hogares y someternos a su ocupación. Ejercimos nuestro derecho a la autodefensa. ¿Autodefensa?, replicó Kataini con enojo. Destruyeron un buque insignia con armas que no deberían existir. Nuestros informes de inteligencia clasificaban la tecnología humana como sistemas cinéticos primitivos. Su inteligencia estaba incompleta, dijo Martínez con calma. El comandante Sakmut de los cuerpos de defensa de la hegemonía había estado estudiando los informes tácticos del enfrentamiento. Su mente militar intentaba comprender cómo era posible algo así. Embajadora Martínez, dijo, nuestros datos de sensores indican que su arma alcanzó velocidades de proyectil superiores al 15% de la velocidad de la luz. Esto contradice toda la información conocida sobre la tecnología de cañones de riel humanos. Hemos hecho mejoras a nuestros sistemas, respondió Martínez simplemente.
El doctor Beltar observó el intercambio con creciente asombro. Los humanos no negaban lo que habían hecho. Lo reconocían con una confianza casual, como si destruir naves de guerra avanzadas fuera un asunto de rutina. ¿Qué mejoras?, exigió el doctor Vexani, el principal científico militar del dominio. Nuestros escudos están diseñados para detener todas las armas cinéticas conocidas. ¿Cómo penetraron nuestras defensas? La embajadora Martínez sonrió ligeramente. Doctor, sus escudos funcionan perfectamente contra las armas cinéticas que conocen. Los diseñaron basándose en velocidades de proyectil convencionales, pero la física cambia cuando los objetos se acercan a velocidades relativistas. La sala de asambleas quedó en silencio. Todos los presentes entendieron las implicaciones. Si los humanos podían disparar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz, entonces todos los sistemas defensivos de la galaxia eran obsoletos. El portavoz del Consejo Tranduk pidió un informe técnico. La pantalla principal mostró datos de sensores reconstruidos del enfrentamiento de Haven 7. La visualización rastreó el proyectil de tungsteno desde el lanzamiento hasta el impacto. La masa del proyectil era de aproximadamente 3 toneladas métricas, informó el oficial técnico. La velocidad en el impacto se midió en 15.2% de la velocidad de la luz. La liberación de energía cinética fue equivalente a una bomba estelar de rendimiento medio. El doctor Beltar realizó cálculos rápidos en su cabeza. Los números eran asombrosos. Un objeto de 3 toneladas moviéndose a esa velocidad llevaba más fuerza destructiva que las armas más grandes de la mayoría de las especies. ¿Cómo es posible tal aceleración?, preguntó el doctor Fenty de la coalición científica. Los sistemas de riel electromagnético tienen límites teóricos basados en las tolerancias de los materiales y los requisitos de energía. La embajadora Martínez hizo un gesto hacia una nueva figura que se había unido a su delegación. El doctor Webb se adelantó para dirigirse al consejo. La clave fue usar campos electromagnéticos a escala planetaria, explicó Webb. Haven 7 tiene propiedades magnéticas únicas que nos permitieron construir una cámara de aceleración de varios kilómetros de largo. Al canalizar el campo natural del planeta a través de nuestros sistemas de bobinas, logramos fuerzas de aceleración que serían imposibles con diseños de cañones de riel convencionales. El comandante Sakhmut se inclinó hacia adelante en su asiento. Usaron un planeta entero como componente de un arma. El planeta proporcionó la fuente de energía y el enfoque del campo, corrigió Webb. Simplemente construimos la cámara de aceleración para aprovechar esas propiedades naturales. El doctor Beltar sintió un escalofrío de comprensión. Si los humanos podían construir armas a escala planetaria, entonces todas las suposiciones sobre el equilibrio militar en la galaxia estaban equivocadas. Las especies que habían descartado la tecnología humana como primitiva se enfrentaban de repente a una amenaza existencial. ¿Cuántas de estas instalaciones tienen?, preguntó el embajador Trembic de la Alianza Neutral. Esa información es clasificada, respondió Martínez. La respuesta provocó olas de preocupación en la asamblea. Si los humanos tenían múltiples instalaciones, podrían amenazar potencialmente a cualquier flota que se acercara a su territorio. En ese momento, nuevos informes comenzaron a llegar a las cámaras del Consejo. El doctor Beltar recibió actualizaciones en su dispositivo de comunicación personal y sintió que su preocupación se convertía en una alarma genuina. Portavoz del Consejo, el doctor Beltar solicitó permiso para dirigirse a la asamblea. He recibido informes de inteligencia que pueden ser relevantes para nuestra discusión. Proceda, concedió Tranduk. Nuestras estaciones de monitoreo en toda la galaxia han detectado firmas electromagnéticas inusuales en 17 colonias humanas en las últimas 72 horas, informó el doctor Beltar. Los patrones de energía coinciden con las lecturas detectadas en Haven 7 antes del ataque. Las implicaciones eran claras para todos los presentes. Los humanos no habían construido solo un cañón de riel planetario. Habían estado construyendo armas similares en todo su territorio, mientras todos asumían que eran inofensivas operaciones mineras. La embajadora Kataini se levantó abruptamente. Esto representa un cambio masivo en la capacidad militar.
Los humanos han estado construyendo en secreto armas de destrucción masiva mientras afirmaban ser colonos pacíficos. Construimos instalaciones defensivas, corrigió Martínez. Después de los eventos de hoy, creo que nuestra precaución estaba justificada. El comandante Sakhmut estaba revisando evaluaciones tácticas en su pantalla personal. Su expresión mostraba preocupación profesional mezclada con un respeto a regañadientes. Embajadora Martínez, dijo, nuestros analistas militares estiman que una salva completa de múltiples instalaciones podría destruir una flota de batalla entera antes de que pudiera responder. ¿Es esta evaluación precisa? Comandante, espero que nunca tengamos que averiguarlo, respondió Martínez. Pero sí, nuestras capacidades defensivas son sustanciales. El Consejo Galáctico nunca se había enfrentado a una situación como esta. Una especie que había sido clasificada como tecnológicamente inferior había revelado de repente armas que podían amenazar a cualquier fuerza militar en la galaxia. El Dr. Vexani del Dominio se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Esto lo cambia todo. Toda nuestra doctrina estratégica se basa en la suposición de que los escudos de energía pueden proteger nuestras naves de las armas cinéticas. Si los humanos pueden disparar proyectiles a velocidades relativistas, nuestras flotas están indefensas. No solo las flotas del dominio, añadió el general Vexarín de la hegemonía. Cada especie en la galaxia utiliza sistemas defensivos similares. Todos somos igualmente vulnerables a estas armas. La embajadora Martínez observó la creciente alarma entre los representantes del Consejo. Había esperado esta reacción, pero verla suceder era todavía sorprendente. Honorable Consejo, dijo Martínez, la humanidad no tiene deseos de conquista o expansión agresiva. Construimos estos sistemas defensivos porque entendíamos nuestra posición como una potencia menor en una galaxia peligrosa. Los eventos recientes han demostrado que nuestras preocupaciones estaban justificadas. Pero el equilibrio de poder ha cambiado, observó el Dr. Fenty. Especies con números y capacidad industrial superiores son de repente vulnerables a una civilización tecnológicamente inferior. Nunca fuimos tecnológicamente inferiores, corrigió Martínez. Simplemente desarrollamos diferentes soluciones para los mismos problemas. Mientras ustedes se centraban en armas de energía y manipulación de materia exótica, nosotros perfeccionamos los sistemas cinéticos que todos los demás abandonaron. El Dr. Beltar se dio cuenta de que los humanos habían estado planeando esto desde el principio. Su humilde presentación de 3 años atrás había sido deliberadamente engañosa. Habían permitido que la comunidad galáctica subestimara sus capacidades mientras construían armas que podían amenazar a cualquiera. La pregunta ahora, dijo el portavoz del Consejo Tranduk, es cómo procedemos. El equilibrio militar que ha mantenido la estabilidad galáctica durante siglos ha sido alterado. En ese momento, otra comunicación urgente llegó a las cámaras del Consejo. El comandante Sakhmut leyó el mensaje y se puso de pie de inmediato. Portavoz del Consejo, he recibido noticias de que 3 flotas del dominio han comenzado a retirarse de los territorios en disputa en el borde exterior. El mando de la flota ha clasificado el espacio humano como una zona restringida, pendiente de una evaluación más detallada. Los cuerpos de defensa de la hegemonía están implementando medidas similares, añadió el general Vexarín. Todas las operaciones militares cerca de las colonias humanas quedan suspendidas indefinidamente. El Dr. Beltar observó cómo la realidad de la situación se hacía clara para todos los presentes. En menos de 24 horas, la humanidad había pasado de ser una especie menor a ser tratada como una potencia militar de primer orden. La embajadora Martínez se dirigió al Consejo una última vez. La humanidad solicita el reconocimiento formal como una potencia soberana con plenos derechos territoriales. También proponemos negociaciones inmediatas para pactos de no agresión con todas las partes interesadas. La transformación estaba completa. La especie a la que se le había concedido una membresía limitada y se le habían asignado remotas colonias mineras ahora dictaba los términos a la comunidad galáctica. El portavoz del Consejo Tranduk pidió un receso para permitir que las especies individuales consultaran con sus gobiernos. Mientras los representantes salían de la sala de asambleas, el Dr. Beltar se acercó a la embajadora Martínez.
Embajadora, dijo, debo preguntar. ¿Planearon esto desde el principio? Martínez sonrió. Doctor, aprendimos hace mucho tiempo que ser subestimado puede ser una ventaja. Mientras todos descartaban nuestra tecnología primitiva, nosotros estábamos averiguando cómo mejorarla. Y las colonias mineras siempre estuvieron destinadas a ser más que colonias mineras. Admito que sí, dijo Martínez. Sabíamos que establecernos en la galaxia requeriría más que presentaciones diplomáticas. A veces tienes que demostrar tu valía de maneras que la gente entienda. El doctor Beltar asintió lentamente. Los humanos habían jugado una partida más larga de lo que nadie se había imaginado. Habían aceptado su posición como una potencia menor mientras construían en secreto la capacidad de amenazar a las grandes potencias. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Ahora descubriremos si la galaxia puede adaptarse a las nuevas realidades, respondió Martínez. La humanidad ya no es la especie débil que pueden ignorar o avasallar. Estamos aquí para quedarnos, y tenemos las armas para demostrarlo. Mientras el doctor Beltar salía de las cámaras del Consejo, reflexionó sobre cuán completamente equivocada había estado su evaluación inicial. Los humanos no solo habían sorprendido a la galaxia con sus capacidades ocultas. Habían cambiado fundamentalmente las reglas de la política interestelar. La especie que todos habían descartado como colonos primitivos acababa de convertirse en una de las potencias militares más temidas del espacio conocido. Y lo habían hecho con armas que supuestamente eran obsoletas desde hacía miles de años. El equilibrio de poder no solo se había desplazado. Había sido reescrito por completo por una barra de tungsteno de 3 toneladas viajando al 15% de la velocidad de la luz. 6 meses después del incidente de Haven 7, la capitana Sarah Chun se encontraba en su nueva oficina en la estación orbital sobre la Tierra. A través de los grandes ventanales, podía ver naves de docenas de especies diferentes llegando y partiendo del bullicioso espaciopuerto de abajo. La escena habría sido imposible de imaginar apenas un año antes. Chun ya no era solo una administradora colonial. El gobierno de la Tierra la había ascendido a directora de Relaciones Interestelares, convirtiéndola en una de las figuras diplomáticas más importantes del espacio humano. La mujer que una vez gestionó una pequeña colonia minera ahora ayudaba a dar forma a la política para la creciente influencia de la humanidad en la galaxia. Su asistente, el teniente comandante Torres, entró en la oficina llevando una pila de comunicaciones diplomáticas. La pila diaria de mensajes de especies alienígenas había crecido cada semana desde el incidente. Comunicaciones prioritarias de la Federación Comercial Belcarí y la Alianza Neutral, informó Torres. Ambas solicitan acuerdos ampliados de intercambio de tecnología. También hay disculpas formales de 3 comandantes de sector más del dominio. Chun aceptó los mensajes con una leve sonrisa. El cambio de tono de las potencias galácticas era notable. 6 meses atrás, especies como los Belcarí habían tratado a los humanos como primitivos divertidos. Ahora competían desesperadamente por relaciones comerciales favorables. ¿Alguna noticia de los cuerpos de defensa de la hegemonía?, preguntó Chun. El comandante Sakmut envió otra solicitud para una reunión sobre estrategias defensivas conjuntas, respondió Torres. Ya van 7 solicitudes este mes. Chun asintió. La hegemonía había sido la más agresiva en buscar la cooperación con la humanidad después de darse cuenta de las implicaciones de la tecnología de armas humanas. Sus líderes militares entendían mejor que la mayoría lo que las armas cinéticas relativistas significaban para la guerra galáctica tradicional. Sonó una alerta de comunicación y la pantalla principal mostró una transmisión entrante del Dr. Webb en las instalaciones de investigación de Haven 7. Chun activó la conexión y el rostro de Webb apareció en la pantalla. Sarah, hemos completado el análisis que solicitaste, dijo Webb, mostrando una tableta de datos cubierta de diagramas técnicos. Las modificaciones a nuestros sistemas de aceleración están funcionando incluso mejor de lo proyectado. ¿Cuánto mejor?, preguntó Chun. Ahora podemos alcanzar velocidades de proyectil sostenidas del 22% de la velocidad de la luz, respondió Webb. Y hemos reducido el tiempo de recarga entre disparos de 6 horas a 90 minutos. Chun sintió una mezcla de satisfacción y preocupación.
La tecnología de armas humana había seguido avanzando rápidamente desde que la comunidad galáctica se enteró de su existencia. Cada mejora hacía sus capacidades defensivas más formidables, pero también aumentaba el miedo que otras especies sentían hacia la humanidad. ¿Qué hay de las nuevas instalaciones?, preguntó ella. La construcción avanza según lo previsto, informó Webb. Ahora tenemos sistemas de cañones de riel planetarios totalmente operativos en 34 mundos. Otras 16 instalaciones estarán en línea en los próximos 6 meses. La expansión de las capacidades defensivas humanas había sido una de las principales prioridades de la Tierra desde el incidente de Haven 7. Cada colonia humana importante ahora tenía al menos un sistema de cañón de riel a escala planetaria, y muchas tenían múltiples instalaciones por redundancia. Excelente trabajo, Marcus, dijo Chun. Manténme informada de cualquier novedad. Después de terminar la comunicación, Chun dirigió su atención a los mensajes diplomáticos. El primero era de la Federación Comercial Belcarí, solicitando permiso para establecer una embajada permanente en la Tierra. El segundo era de la Alianza Neutral, ofreciendo a la humanidad un asiento en su Consejo de Gobierno. Ambas solicitudes reflejaban la nueva realidad de la política galáctica. Especies que una vez habían descartado a los humanos como irrelevantes ahora competían por su atención y favor. La humanidad se había convertido en una gran potencia casi de la noche a la mañana, y todos querían asegurarse de estar del lado correcto del gobierno de la Tierra. Un suave timbre indicó otra comunicación entrante. Esta estaba encriptada con el más alto nivel de seguridad diplomática galáctica. Chun activó el mensaje y se sorprendió al ver el rostro del propio portavoz del Consejo Tranduk. Directora Chun, dijo el antiguo ser, espero que este mensaje la encuentre bien. La contacto personalmente para discutir un asunto de gran importancia para toda la comunidad galáctica. Chun se inclinó hacia adelante en su silla. Las comunicaciones directas del portavoz del Consejo eran extremadamente raras y generalmente indicaban desarrollos importantes en la política interestelar. Como sabe, continuó Tranduk, la revelación de las capacidades armamentísticas humanas ha creado una inestabilidad significativa en las estructuras de poder establecidas. Varios conflictos importantes se han evitado solo porque todas las partes ahora temen la intervención humana. Esto era cierto. En los meses transcurridos desde Haven 7, 3 disputas territoriales diferentes se habían resuelto mediante la negociación en lugar de la acción militar. Nadie quería arriesgarse a atraer la atención humana a sus conflictos. El Consejo Galáctico ha votado para ofrecer a la humanidad la membresía permanente en el Comité de Seguridad, anunció Tranduk. Esto le daría a su especie el mismo estatus que los 5 miembros fundadores y poder de veto sobre las principales decisiones galácticas. Chun sintió que su pulso se aceleraba. El Comité de Seguridad era el organismo más poderoso del gobierno galáctico. Solo a las especies más antiguas e influyentes se les había concedido alguna vez la membresía permanente. Hay una condición, añadió Tranduk. El Consejo requiere garantías de que la tecnología de armas humana no se utilizará para la expansión agresiva. Necesitamos acuerdos formales sobre las limitaciones de sus actividades militares. Chun entendió la preocupación del portavoz. La comunidad galáctica estaba aterrorizada de que los humanos pudieran decidir usar sus nuevas armas para la conquista en lugar de la defensa. Probablemente todas las grandes potencias perdían el sueño por la posibilidad de una agresión humana. Presentaré su oferta al gobierno de la Tierra, respondió Chun. Apreciamos el reconocimiento del Consejo sobre el nuevo estatus de la humanidad en la galaxia. Durante los días siguientes, Chun se reunió con los líderes de la Tierra para discutir la oferta del Consejo. El presidente Hassan y el Consejo de Defensa Global fueron unánimes en su decisión de aceptar la membresía permanente en el Comité de Seguridad. Esto es por lo que trabajamos desde el principio, dijo el presidente Hassan durante una videoconferencia segura. La humanidad merece el mismo estatus que las principales potencias de la galaxia. ¿Qué hay de sus preocupaciones sobre nuestras armas?, preguntó el general Morrison, jefe de las fuerzas militares de la Tierra. Proporcionaremos garantías razonables sobre el uso defensivo, respondió Hassan. Pero no aceptaremos limitaciones que comprometan nuestra seguridad.
Chun pasó la siguiente semana redactando la respuesta de la humanidad a la oferta del Consejo. El documento equilibraba cuidadosamente la aceptación de la membresía en el Comité de Seguridad con firmes declaraciones sobre los derechos soberanos humanos. Cuando la respuesta formal fue transmitida al Consejo, incluía propuestas específicas para pactos de no agresión con todas las principales potencias. La humanidad estaba dispuesta a prometer que sus armas solo se usarían defensivamente, pero también exigían el reconocimiento de sus reclamaciones territoriales y derechos comerciales. La reacción del Consejo fue rápida y positiva. En 72 horas, Chun recibió la confirmación de que las condiciones de la humanidad eran aceptables para todas las principales potencias. Incluso el dominio, a pesar de sus pérdidas en Haven 7, aceptó los términos propuestos. El Dr. Beltar observó la votación final desde su asiento en la Cámara del Consejo. El xenobiólogo que originalmente había clasificado a los humanos como tecnológicamente primitivos ahora presenciaba su elevación a los más altos niveles del gobierno galáctico. La moción para conceder la membresía permanente en el Comité de Seguridad a la Federación Humana se aprueba por unanimidad, anunció el portavoz del Consejo Tranduk. Embajadora Martínez, por favor, dé un paso al frente para recibir el sello ceremonial de autoridad. La embajadora Martínez caminó hacia el centro de la gran sala, donde el portavoz Tranduk le entregó un antiguo artefacto de cristal que simbolizaba la membresía en el Comité de Seguridad. La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo a miles de millones de seres en toda la galaxia. Con este sello, anunció Tranduk, la humanidad asume su lugar entre las potencias gobernantes de la galaxia. Que su especie use esta autoridad sabiamente para el beneficio de todos los mundos civilizados. Mientras Martínez aceptaba el cristal, el Dr. Beltar reflexionó sobre cuán completamente había cambiado la situación. Menos de 4 años atrás, había recomendado colocar a los humanos en remotas colonias mineras porque no representaban una amenaza para nadie. Ahora eran socios iguales en el gobierno galáctico, con armas que podían destruir flotas enteras. La transformación no tenía precedentes en la historia galáctica. Ninguna especie había ascendido tan rápidamente del estatus de potencia menor a la membresía en el Comité de Seguridad. Pero, de nuevo, ninguna especie había sorprendido a la galaxia como lo había hecho la humanidad. Después de la ceremonia, el Dr. Beltar se acercó a la embajadora Martínez en el área de recepción. La diplomática humana estaba rodeada de representantes de docenas de especies, todos ansiosos por establecer mejores relaciones con la humanidad. Embajadora, dijo el Dr. Beltar cuando finalmente la alcanzó, quería felicitarla personalmente por este logro. Gracias, doctor, respondió Martínez. Recuerdo nuestra primera reunión, cuando evaluó la tecnología humana para el Consejo. Me pregunto si esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera. El Dr. Beltar sonrió con amargura. Debo admitir que mi evaluación inicial fue algo inexacta. Su especie le ha enseñado a la galaxia una importante lección sobre los peligros de la subestimación. Preferimos pensar en ello como la importancia de la innovación, dijo Martínez diplomáticamente. A veces, las viejas soluciones, debidamente refinadas, pueden ser más efectivas que las nuevas. Esa noche, Chun recibió una comunicación prioritaria de la Tierra. El presidente Hassan apareció en la pantalla, con otros miembros del Consejo de Defensa Global visibles al fondo. Sara, felicidades por el éxito de hoy, dijo Hassan. La humanidad ha logrado todo lo que esperábamos cuando solicitamos por primera vez la membresía galáctica. Gracias, señora presidenta, respondió Chun. Pero creo que nuestro verdadero trabajo apenas comienza. Ser una gran potencia trae nuevas responsabilidades. De acuerdo, asintió Hassan. Lo que me lleva a nuestro siguiente tema. Los informes de inteligencia indican que varias especies están intentando desarrollar contramedidas para nuestra tecnología de cañones de riel. A Chun no le sorprendió esta noticia. Era natural que otras potencias intentaran encontrar formas de defenderse contra las armas humanas. El equilibrio militar de la galaxia no podía permanecer estático. ¿Cuánto progreso están haciendo?, preguntó Chun. Mínimo, según nuestras fuentes, respondió Hassan. Diseñar escudos que puedan detener proyectiles relativistas es extremadamente difícil.
La mayoría de los intentos se han centrado en la detección temprana y la evasión en lugar de la defensa directa. Eso nos da tiempo para mantenernos por delante de sus esfuerzos, observó Chun. El equipo del Dr. Webb ya está trabajando en sistemas de próxima generación, confirmó Hassan. Mantendremos nuestra ventaja tecnológica en el futuro previsible. Chun entendió las implicaciones. La posición de la humanidad en la galaxia dependía de su tecnología de armas única. Mientras nadie más pudiera construir sistemas comparables, los humanos seguirían siendo una gran potencia. ¿Cuáles son nuestros objetivos a largo plazo?, preguntó Chun. Expansión continua del territorio humano, establecimiento de relaciones comerciales seguras y mantenimiento de nuestras ventajas defensivas, respondió Hassan. Hemos demostrado que la humanidad pertenece a las grandes potencias de la galaxia. Ahora, debemos asegurarnos de permanecer allí. Al terminar la comunicación, Chun miró las estrellas visibles a través de las ventanas de su oficina. En algún lugar, las colonias humanas continuaban construyendo y expandiéndose. La especie que había comenzado como primitivos desestimados con simples cañones de riel se había convertido en una de las civilizaciones más influyentes del espacio conocido. La transformación había requerido una planificación cuidadosa, innovación tecnológica y la voluntad de dejar que otros subestimaran las capacidades humanas. Pero lo más importante, había requerido el reconocimiento de que a veces las soluciones más simples eran las más efectivas. La galaxia había aprendido esa lección de la manera más dura, cuando una barra de tungsteno de 3 toneladas viajando al 15% de la velocidad de la luz había reescrito el equilibrio de poder para siempre. Y la humanidad apenas estaba comenzando.